anunciado hace un momentico, está con nosotros en la línea, conectado ya vía web, el magistrado Wilson Gómez. El magistrado Wilson Gómez es titular del Tribunal Constitucional, hoy un digno presidente del Instituto Duartiano Dominicano. Buenas noches, don Wilson, magistrado por siempre. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, Ángel Moreta. De verdad un honor estar contigo, compartiendo con la teleaudiencia este espacio. Acuérdese que Moreta es mi tío Luis. Tengo días que no veo a Luis el Gallo. Mire, Wilson, ¿por qué, primero, su evaluación de la manifestación realizada el pasado sábado, qué motivó esta manifestación? Y en tercer lugar, ¿por qué se involucra el Instituto Duartiano en esta actividad? Cosa que yo apoyo. Bueno, comienzo por decirte que la respuesta la fue dando el pueblo antes de la propia manifestación, cuando figuras representativas, tanto del campo profesional, inclusive profesionales reputados de la medicina, de la comunicación, del derecho, ciudadanos de las artes, gente involucrada con la cultura, bueno, todo un pueblo fue expresándose poco a poco y apoyando y convocando. Es decir, el Instituto Duartiano asume la convocatoria original, pero esa convocatoria fue un fruto de un colectivo que se involucró en este proceso y que entendió pertinente el planteamiento que formuló el Instituto Duartiano, que explicó la razón fundamental. ¿Por qué el Instituto asume este tipo de actividades que, en cierto modo, no son las actividades comunes o típicas de la institución, pero por supuesto, al momento en que está involucrado el interés nacional, la integridad territorial, la seguridad del Estado, la soberanía nacional, el principio de autodeterminación, todo eso que se involucra nos obliga a nosotros, no solo como institución, sino a cada uno de nosotros, como dominicanos comprometidos, ¿verdad?, con un ideal, con un referente como Duarte, que fue siempre intransigente con lo que tenía que ver con el celo por el cuidado del territorio y lo conquistado por el pueblo, su soberanía, su independencia, su libertad. Entonces nosotros, frente a esta situación, no solo ya amenazante, sino ya comprometedora, ¿verdad?, porque ya el territorio nacional está comprometido. Mucha gente no se da cuenta, porque mucha gente no tiene contacto con los pueblos, con las escuelas, con los ciudadanos comunes de cada colectividad, y entonces no saben en qué medida nos hemos ido comprometiendo y particularmente en qué medida hemos ido cediendo no solo territorios, sino también derechos y prerrogativas propias de los dominicanos. Frente a eso, por supuesto, y dado el hecho de que hay un discurso sistemático del presidente, pero un discurso que antes lo habían tomado las entidades de dominicanos que tienen esta preocupación y que tienen la sensibilidad por los problemas del pueblo dominicano, que habían levantado la bandera de que el problema de Haití no era un problema que podía encontrar una solución en el territorio dominicano, sino que era un problema de la comunidad internacional, y que ya la República Dominicana haya hecho una gran cuota de aporte a favor de ese país y de ese pueblo, que en consecuencia teníamos derecho y teníamos la facultad y tenemos la facultad de exigir que la comunidad internacional, esos organismos como la ONU, la OEA y esas grandes naciones más comprometidas con Haití, como Estados Unidos, como Francia y Canadá, que fueran en socorro de un país y de una nación en estado de infortunio. Dado el hecho de que ya el presidente de la República, el licenciado Abinader,
había levantado esto con mucha fuerza en foros internacionales, siendo el último la Cumbre de las Américas, que se hizo en la ciudad de Los Ángeles, California, pues ya nosotros también entendimos ahí que el momento era propicio para, en cierto modo, identificarnos con la posición oficial, porque el presidente cuanto estaba haciendo era fijando una posición, yo diría que muy valiente, en lo que tiene que ver con un reclamo, ¿verdad?, muy sentido para que la comunidad internacional realmente no dejara solo a la República En Dominicana. ese punto del Y esos llamado, esfuerzos estaban... en ese Sí, punto, Wilson, del llamado a la comunidad internacional, que usted muy correctamente refiere, y que fue un discurso muy apropiado del presidente que ha sido reiterado, ha sido reiterativo. El Washington Post hoy titula el llamado de atención de la comunidad internacional a la situación haitiana. ¿Usted qué lectura le da a este titular del periódico? Saludamos a nuestro compañero Jaime Casanova, que no le había saludado todavía, Wilson. bueno, en Buenas noches. realidad, hola, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente? Un placer. Bien, ¿Qué lectura le da usted al titular del periódico Washington Post? Sí, mire, yo creo que en definitiva ese vehemente llamado del presidente y el hecho de que haya una respuesta de la población en el orden, una demanda en ese orden por parte de los dominicanos, de las entidades que tienen el mayor nivel de sensibilidad en el país por la problemática de Haití y la problemática internacional. Bueno, pues todo eso se conjugó como para que ese prestigioso medio se hiciera eco de una situación que sin lugar a dudas, a leguas se nota que es una desidia, que ha sido una negligencia inexplicable, que no tiene razón de ser la ONU para existir. Si un solo país del mundo, ¿verdad? Y sobre todo países que están dentro de su membresía, ¿eh? Están en una situación de precariedad, de pobreza extrema, en una situación de disolución institucional, de caos, de anarquía, de una vida de verdad que ¿No? En indigna. una guerra civil, Todo. don Wilson, porque realmente Exacto. hoy es una guerra civil lo que hay en Sí. Haití. En Ucrania están bombardeando ya hasta plantas nucleares y no hay la cantidad de muertos mensuales que está habiendo en Haití. Exactamente, y no solo eso, el problema es el siguiente, el problema es que ni siquiera hay una confrontación entre haitianos ni con una entidad foránea enfrentando a los haitianos, sino que hay bandas que están atacando a una población desarmada, a una población indefensa que no tiene medios ni posibilidades de enfrentar a los atacantes. Mire, esta mañana yo escuché un periodista de Haití que decía que Caribe Tours, por ejemplo, cada vez que pasaba tenía que pagarle a esas bandas 17,000 pesos y que tenían que pagar esos camiones que llevaban materiales y mercancías, tenían que pagar mucho más No, y si no paga porque lo esa gente en tirotean, esta porque ayer fue tiroteada una guagua de esa de Caribe Tour. Exactamente. Que han debido ya tomar medidas y no exponer ni Claro, exponerse claro, a situaciones más difíciles. Porque ya yo creo que hay que entender que ahí no se puede ir porque no hay seguridad. claro. Hace tiempo que han debido llamarse ya las autoridades nuestras, las autoridades diplomáticas y consulares a territorio dominicano, porque la verdad es que no hay seguridad Todas y no las hay a demás quien embajadas han salido del reclamarle. país. Todas las demás embajadas, casi la mayoría está Exactamente. despachando desde República Dominicana. Exactamente, entonces no se justifica que los consulados estén todavía otorgando visados y atendiendo cosas que todo el mundo sabe que eso atiende a un interés más particular que un interés general. Entonces, por tanto, hay que adoptar medidas de control y esa frontera hay que mantenerla reforzada. No se puede esperar que se den los casos para reforzar la frontera. Esa frontera definitivamente hay que quedarse. Llevar brigadas
a la zona fronteriza y a la zona semifronteriza como manera de asegurar una rápida. Nosotros no podemos seguir, te digo, todavía la frontera sigue siendo una frontera abierta. Esa frontera todavía no está controlada, no controlada ni medida apreciable realmente. Así es. O sea, dicen que eso no se produce, eso no es así. Y eso lo dicen los propios voceros de Haití. Ese periodista hablaba de eso y decía que había facilidad enorme de cruce, de mercancía. No, pero es que todos los días personas. están llegando miles de haitianos todos los días. Claro. Eso es una realidad. Jaime, ¿tú querías hacerle Y una cruzan. pregunta al magistrado? Sí, magistrado, ¿y no será que nosotros estamos reclamando algo que deberíamos de cumplir, que es nuestra responsabilidad, el que la frontera esté, como se dice en el argot militar, sellada, y que solamente eso es lo único que puede parar esta invasión pacífica que ellos tienen sobre nuestro territorio? Sí, mire, yo creo que es una combinación de cosas. Por un lado, indudablemente que nosotros no tenemos alternativa para una solución de la problemática y tiene que intervenir la comunidad internacional para controlar esto y reorientar a Haití, ayudar a ese pueblo, acompañarlo a superar esta situación tan calamitosa como difícil. Aparte de eso, ya nosotros tenemos que hacer una serie de cosas. En lo que tiene que ver con el muro, ¿verdad? Nosotros tenemos que procurar que esta obra reciba el impulso necesario, que sea un esfuerzo de transparencia, que se advierta los progresos y que uno pueda, el pueblo dominicano pueda evaluar los progresos, ¿verdad? El trabajo sistemático, ¿verdad? La aplicación del código laboral, la aplicación de las leyes migratorias, eso es necesario. El cumplimiento de las normativas tienen que darse en todo caso, ¿verdad? Adoptar medidas y providencias para que en realidad las Fuerzas Armadas sean llevadas en un número suficiente, pero que se cree una infraestructura material que permita una vida digna a los soldados que están en frontera, ¿verdad? Otras cosas que tienen que ser puestas en práctica es el esfuerzo desde el Ministerio de Educación a los fines de construir una nueva ciudadanía, ¿verdad? Para nosotros reforzar la mente y el corazón de nuestros niños y jóvenes. Sí, porque se ha perdido el concepto de la dominicanidad y no se tiene el nivel de conciencia del peligro que está corriendo la dominicanidad en este momento. Exactamente. Entonces hay un mandato constitucional que es el artículo 63, numeral 13, que obliga a la enseñanza de la Constitución, a la enseñanza de los emblemas y los símbolos patrios, a la enseñanza de la historia nacional de la mejor manera, para propiciar y garantizar la convivencia pacífica. Todo eso, junto con el mandato de la propia Constitución en el artículo 10, numeral 2, que establece la necesidad de que se haga una ley, porque hay una reserva de ley en la Constitución, que el Congreso no ha cumplido a 12 años de ese mandato, ¿verdad? Que dice que hay que crear una ley para proteger el interés de dominicanos y dominicanas en lo que tiene que ver con el título de propiedad, la titulación de la tierra en una determinada franja o extensión superficial de la zona fronteriza, de lo que es la frontera. Correcto. Eso no se ha hecho. Y mientras tanto, hay se están ocupando, los haitianos están ocupando esos territorios. Así es, y entonces eso va en contra de la soberanía terrestre, porque tan pronto restan determinada extensión superficial, así se achica la soberanía territorial y particularmente la soberanía terrestre de nuestro país. Hay que hacer conciencia de todo eso. Don Wilson, finalmente, yo sé que usted ya tiene un compromiso. Mire, me imagino y me hago la ilusión de que con esta convocatoria del sábado, lo exitosa que fue, a pesar de la informalidad de la convocatoria, digo, yo esperaba ver a todo el pueblo dominicano allí, pero bueno, fuimos los que pudimos ir. Faltó mucha gente, no, nos faltó el país, porque el país debió estar entero ahí. ¿Cuándo y dónde será la próxima actividad? Ahí. Y si se tiene una ruta provincia por provincia, el próximo viaje a Santiago, la próxima convocatoria a San Francisco de Macorís, ¿cuándo vamos a estar en Capotillo o en... ¿Cuándo vamos a dar el próximo trabucazo en República Dominicana? Sí, mire,
precisamente nosotros nos vamos a reunir para evaluar todo y programar el próximo paso, porque sí, este fue el inicio de todo un proceso. Esto no se detiene aquí, no se descarta ninguna posibilidad, ya sea de hacer esfuerzos en el interior del país de esta misma naturaleza. El próximo martes en Santiago, vámonos para Santiago el próximo martes. Exacto, exacto, no se descarta. Bueno, es un proceso, Ángel, porque esto tiene que programarse. Fíjate que ahí no había tal vez mayor cantidad de personas, pero había una representación por cuanto ahí estaban liderazgos. Sí, claro. Ahí estaban liderazgos médicos, ahí estaban liderazgos no, la sociedad estaba representada allí, indiscutiblemente, políticos, empresarios, comerciantes. Sí. Había una diversidad no, de representación. Artistas. Sí, sí, había una deportistas, comunicadores. Sí. Extraordinaria la participación. Entonces yo creo en eso, yo creo mucho en la calidad humana. Del Congreso Nacional había muy poca gente. Representación. Sí, ciertamente. Del Congreso Nacional había muy poca gente. Sí, pero ahí había mucha gente que tenía la representación de tantos, porque es gente que influye mucho. Y por eso las redes explosionaron, tú sabes. Correcto, pero mire, magistrado, tenemos que programar Santiago, San Francisco de Macorís, Nagua, sí. Perdón, Dajabón y Moca ya. Sí, se va a hacer todo eso. Inclusive se va a hacer un esfuerzo más allá de las fronteras nuestras. La diáspora, de alguna manera, tendrá que expresarse y sería acompañada también por nosotros. Y nosotros vamos a llegar a todos los estamentos, donde quiera que haya que ir, hasta conseguir la total sensibilización y efectivamente se produzca el esfuerzo de asistencia a Haití y procurar una solución del problema haitiano en Haití. Si no, vamos a tener que prepararnos para un trabucazo en República Dominicana. Don Wilson. Bueno. Gran abrazo, patrón. Siempre usted tan gentil y fino en su atención. Gracias, un honor, Ángel. De verdad que un honor siempre. Muchas gracias. Para mí el honor es nuestro. No tenga duda usted de eso. Muchas gracias. Bueno, un gran placer. Gracias a don Wilson Gómez, magistrado Wilson Gómez, por haber estado con nosotros en esta parte final que hicimos destacar, dedicar el programa de hoy a lo que fue el éxito de esta actividad el pasado sábado. Vamos a despedir el programa. Muchas gracias. Buenas noches a todo nuestro público televidente. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Jaime.